El Alcázar es uno de los edificios más antiguos y representativos de la ciudad, construido durante los siglos XII y XIII y modificado posteriormente. El conjunto se levantó en época de los almohades, cuando la zona estaba dominada por musulmanes. El Alcázar forma parte del recinto amurallado de la ciudad, y está situado en el extremo meridional del mismo. Este sorprendente espacio era la sala de oración del Alcázar. Los musulmanes están obligados a hacer una limpieza ritual llamada ablución antes de acceder al recinto de oración. Eso explica que ante cada mezquita haya un patio con una fuente como el que se encuentra en el recinto. En 1262, una revuelta de los musulmanes trajo consigo un asalto al Alcázar, la matanza de todos los cristianos que en él había y el incendio de la mezquita. Este molino se componía de 3 salas, una sala de molienda o molino y 2 salas de prensa perpendiculares entre sí y confluyendo ambas en la torre del contrapeso. La entrada está precedida por una hermosa puerta de estilo almohade formada por un arco de herradura. Esta era en realidad la portada principal del recinto y, por tanto, la más ornamentada. Se trata de un modelo muy frecuente en la zona durante los siglos XII y XIII. A la presión que ejercían desde el norte los reinos cristianos, había que sumar las tensiones internas de un territorio que, si bien tuvo tiempos de unión, conoció otros de luchas intestinas que en ocasiones llegaban al interior de las propias ciudades. La manera de acceder al poder solía ser violenta y los gobernantes mantenían su hegemonía a través de la fuerza militar. De ahí que, por lo general, la población estuviese descontenta y no fuesen extrañas las revueltas. Alfonso X fue el rey que conquistó la ciudad de manera definitiva a los musulmanes el 9 de octubre de 1264. El único modo de acceder a un recinto de este tipo era el asalto, que se realizaba con catapultas, torres móviles, escalas y arietes. Precisamente la estructura en triple recodo de la torre dificultaba mucho este último método, pues apenas si dejaba espacio para que los soldados que arremetían contra la puerta con un tronco pudiesen coger carrera. Una de las dependencias mejor conservadas de la época almohade en el recinto del Alcázar son los baños. El baño formaba parte inherente de la vida cotidiana de Al-Ándalus, tanto por sus funciones religiosas, ya que mediante las abluciones mayores se conseguía la purificación ritual, como por sus evidentes funciones sociales e higiénicas, pues era un lugar de encuentro de ocio y de esparcimiento, donde se podía dialogar en un ambiente distendido, relajado e íntimo. En el techo se aprecian unas aberturas en forma de estrella que permitían la salida del vapor, ya que, de lo contrario, este se habría condensado precipitándose en la sala. El proceso del baño terminaba en la estancia por la que se baja, en la que había una gran tina con agua fría. Después de la conquista cristiana, los baños siguieron utilizándose como tales, pero a finales del siglo XV, Isabel la Católica prohibió este tipo de establecimientos en toda Castilla, ya que en la práctica se convirtieron en prostíbulos. Los baños del Alcázar fueron transformados en una iglesia que dio servicio religioso a la tropa acuartelada entre sus muros. Esta parte del recinto del Alcázar fue la última en abrirse al público, ya que se ha excavado en fechas recientes. Pueden observarse los últimos descubrimientos arqueológicos que afloraron a la luz
y que proporcionaron a los especialistas materiales de diferentes etapas históricas, desde un muro de época califal, siglo X, hasta estructuras plenamente almohades, siglo XII, y cristianas, siglos XIV y XV. También quedaron al descubierto una serie de infraestructuras asociadas al pabellón real, como una letrina, cuyo funcionamiento parece ser de gran complejidad. Se trataba de una pequeña habitación, oculta por tabiques a la vista, en la que la evacuación se producía gracias a una cisterna que se alimentaba con agua de la noria vecina. El pozo, del que se extraía el agua mediante una noria, tiene dos fases constructivas. La zona inferior es de mampostería y fue construida en el siglo X, en época califal. La superior, de tapial, es de época almohade y se hizo a finales del siglo XII. Hay constancia de un tiempo, durante el dominio islámico, en que Jerez fue independiente. En 1145, Abu el-Gamar ibn Asun consiguió controlar una amplia porción de territorio que incluía Arcos y Ronda. No obstante, con la invasión almohade acaecida un año más tarde, acabó este efímero reino. El llamado pabellón real repite una distribución clásica de este tipo de edificios en el mundo islámico. Acceso al salón central mediante un arco de herradura con alfiz rehundido, que da paso a una sala cuadrada cubierta con cúpula de 8 lados. A ambos lados, tras dos arcos de herradura con alfiz, se abren las alcobas, cubiertas con bóvedas de cañón. Estos espacios estaban destinados a la intimidad y el reposo. La alberca servía para almacenar el agua necesaria para el riego del huerto. Por otra parte, la presencia constante del agua a través de la alberca y los surtidores cumplía una función lúdico y estética, un elemento más que propiciaba el goce de los sentidos. En el punto más elevado del Alcázar, en el vértice sur, se levanta desde época almohade uno de los mayores referentes de este recinto monumental: la torre octogonal. Conocida en otro tiempo como Torre del Oro, nos explica por qué los musulmanes eligieron esta ubicación para construir el Alcázar. Desde aquí se tiene una visión privilegiada de los campos que rodean la ciudad. Más allá de las bodegas de Tío Pepe, están las suaves lomas que ocultan Sanlúcar, Chipiona y Rota. A su izquierda, la Sierra de San Cristóbal, de la que se extrajo la piedra para construir la mayor parte de los edificios jerezanos. La cultura islámica trajo a la península ibérica nuevas técnicas de cultivo, importadas desde lugares en los que el agua era un bien muy escaso y preciado. Así se llevó el riego a numerosas tierras, posibilitando la creación de huertos como el que podemos contemplar aquí. Una de las principales necesidades de un edificio de carácter militar, como en el caso del Alcázar de Jerez, era el abastecimiento de agua. De ahí la importancia del aljibe que se encuentra entre sus muros. Hay evidencias que dejan claro que en otro tiempo hubo un suministro constante desde el exterior, ya que la presencia de unos baños indica que llegaba agua en abundancia. Durante la Edad Media la guerra se hacía a caballo. De ahí que en los cuarteles hubiese grandes superficies dedicadas a instalar cuadras y almacenes en los que guardar el alimento de los caballos. Estas edificaciones, nada monumentales, estarían fabricadas con madera y en casos excepcionales con mampostería, si bien en ningún caso presentarían excesivas concesiones a la ornamentación.
En 1644, Felipe IV concedió a Lorenzo Fernández de Villavicencio el título de alcaide del Alcázar. Comenzaron entonces una serie de reformas que transformaron de manera sustancial el recinto. La más importante fue la construcción de un gran palacio que se apoyaba en una de las torres de origen islámico. Es una obra de mediados del siglo XVIII y un magnífico exponente del barroco local. En la segunda planta, que se corresponde con la zona noble del palacio, nos encontramos con salones de gran amplitud e iluminación, que ofrecen bonitas vistas al patio de armas y al patio de San Fernando. En la actualidad, los salones del palacio se utilizan para actividades, como exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y otros eventos, siempre relacionados con el mundo de la cultura. Durante el siglo XIX, el ayuntamiento gestionó el Hospital de Santa Isabel, un hospital municipal en el que se ubicaba una farmacia. Esta farmacia dispensaba medicinas de manera gratuita a aquellas personas que no tenían recursos económicos para pagarlas, con lo que se cumplía una importante labor social. Don Rodrigo Ponce de León, entre 1471 y 1478, en que fue desalojado del edificio por los Reyes Católicos, hizo una serie de reformas destinadas, por un lado, a hacer más habitable el recinto y, por otro, a mejorar el sistema defensivo. Es una construcción del siglo X que aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico. El templo es una construcción de estructura gótica, con 5 naves de desigual altura que se apoyan por el exterior en contrafuertes y arbotantes, y una nave transversal, en cuyo encuentro con la nave mayor se alza una airosa cúpula octogonal a 40 metros sobre el suelo de la iglesia.